En aquel tiempo, Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos mientras se encaminaba a Jerusalén. Alguien le preguntó: Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Jesús le respondió: Esfuércense en entrar por la puerta que es angosta, pues yo les aseguro que muchos tratarán de entrar y no podrán. Cuando el dueño de la casa se levante de la mesa y cierre la puerta, ustedes se quedarán afuera y se pondrán a tocar la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Pero él les responderá: No sé quiénes son ustedes. Entonces le dirán con insistencia: Hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él replicará: Yo les aseguro que no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí todos ustedes los que hacen el mal. Entonces llorarán ustedes y se desesperarán cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes se vean echados fuera. Vendrán muchos del oriente y del poniente, del norte y del sur, y participarán en el banquete del reino de Dios. Pues los que ahora son los últimos serán los primeros, y los que ahora son los primeros serán los últimos. Bienvenidos. Este Evangelio del capítulo 13 en el Evangelio de San Lucas viene a sacudir un poquito el corazón, no es como las parábolas, aunque la puerta estrecha es una pequeña parábola para poder explicar cómo tenemos que descargarnos de las cosas. Pero no es al estilo típico de una parábola larga donde se nos cuenta cómo actúa Dios, cómo perdona el Señor, cómo nos acoge el Señor como familia. Aquí todo arranca desde una pregunta. La hace un judío. Sería típico para un judío preguntar algo del estilo. Los judíos, aclaro, ellos saben que son pueblos de Dios, se sienten amados por Dios. Ellos conocen su historia y ellos, por supuesto, son muy orgullosos de ella. Se sienten que ya tienen la carta blanca, la cédula de la ciudadanía celestial, y que ellos solamente están esperando el momento que se abre el cielo para entrar con todo y chancletas ahí arriba. Y llegan y le preguntan a Jesús, pues teniendo eso en mente, pues que ellos se sienten a sí mismos ya con el pasaje comprado. Son pocos los que se salvan, casi que pensando, nosotros ya estamos, eh, pero de los demás se salvarán poquitos, ¿no? Y Jesús, mirándolos a ellos, les va a decir: no, hay que luchar por entrar por la puerta estrecha. Esto tiene que haberles causado un shock, porque ¿cómo así? Si nosotros somos el pueblo elegido de Dios. A mí me ha pasado, tengo que decir, en las distintas parroquias que he trabajado, siempre aparece alguien que quiere un favor y que yo en esa parroquia soy nuevo, por decir algo. Aunque tenga ya 5 o 10 años, hay personas que me salen y me dicen: yo estaba aquí cuando construimos esta parroquia, yo puse dinero para construirla, mi papá dio un terreno para tal cosa, por decir. Pero todo eso es cuando hay momentos de contención en donde esa persona viene a pedir un favor. Yo no la he visto nunca en la iglesia. Ya he estado 5 o 10 años, lo que fuese, y ya no lo he visto. Pero para alcanzar un favor, me hace saber la alcurnia, me hace saber de dónde viene y cómo ha cooperado él para hacer esta obra, casi como para obligarlo a uno. Entonces, sí, usted se lo merece. Pero esa es la manera como manipulamos los seres humanos los unos a los otros. No es la manera de Dios. Y Dios no quiere llevarte al reino de los cielos por manipulación tampoco, por miedo. No, Dios quiere personas alegres, pero por eso tiene que decirles a estos: mire, esto no es por alcurnia, esto no es porque ya se compraron el pasaje al cielo, esto no es porque ustedes son más merecedores que otros.
Esto es porque usted se vuelve un discípulo del Señor. Es porque usted escucha la palabra de Dios. Por eso el primer mandamiento, que es algo que repiten los judíos siempre, es Shema Israel. Es muy lindo porque dicen que hay que oír, escucha Israel. El Señor es tu Dios, tu único Dios. Adonai Eloheinu. Pero todo esto para decir de nuevo el Shema. Escucha, es un imperativo. Abre tu oído. Escucha esa palabra del Señor, esa palabra que cuando se pronuncia es creadora. Y cuando se crea algo en ti, tú comienzas a sentir que eh, que tu corazón se calibra con la dirección de Dios. Y que entonces puedes tener intuición para dónde te está llamando el Señor. Eso se llama discipulado. Escuchas y te pones en camino. Eso es lo que está pidiendo el Señor. Pero entonces la frase que Él va a utilizar es: luchad por entrar por la puerta estrecha, en el versículo 24. Luchar, que está en el texto griego, es con la palabra que nosotros tenemos, se escribe igualita, agonía. Agonía, agoniceste, es como la pone en el texto, pero por la conjugación. Pero está diciendo, es que esto es una lucha contra tu ego, una lucha contra las cosas del diario vivir, con todo lo que te pasa y que a veces acumulas y te cargas tremendos fardos. Y sabes, ninguno de esos fardos puede entrar al cielo. Y esos fardos tampoco te ayudan a entrar al reino de los cielos para nada. ¿Cuál de todas las cargas que tienes, que tú sientes que te quitan la alegría, la paz, cuál de ellas tú te vas a llevar al cielo? Ninguna. Y entonces, ¿cómo hacemos nosotros para poder alivianar la carga? Esa es la lucha que el Señor quiere que tengamos y nos pone el ejemplo parabólico de la puerta estrecha. Es decir, no puedes meter nada allí. ¿Se acuerdan de un ejemplo muy claro con esto? Mateo 19, del versículo 21 al 25. Dice el texto que un muchacho que era muy rico se presentó donde Jesús y le dijo: ¿qué tengo que hacer para heredar el reino de los cielos? En capítulo 19. ¿Qué me falta? ¿Qué tengo que hacer? Y Jesús le dijo los mandamientos. Y él dijo: ya eso yo ya lo he hecho desde que era joven, le dijo. Ahora, ¿qué más me falta? Sí, necesito otra cosita. Estoy bien. Yo, yo ya estoy listo casi. Y le dice el Señor: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Le está diciendo: cambia el tesoro que tienes aquí en la tierra, que parece que te ha hecho, te ha metido ínfulas, que te ha hecho bien orgulloso y te ha hecho aún soñar que ya tienes cumplida una meta, que todavía estás en camino. Así que deshazte de este tesoro para ganar un tesoro para arriba. Ese tesoro para arriba no vas a tener recibo. Tú sabes que lo has hecho de corazón. El texto dice que entonces el muchacho, al oír estas palabras, se entristeció, pues tenía muchos bienes. Y Jesús se volteó a los discípulos y les dijo: yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Se los repito, les digo. Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de los cielos. Imagínese usted. Y ellos calificaban como bendiciones de Dios el tener ciertas posesiones, la mayoría de ellas. Y lo que está diciendo el Señor es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja. Ya se lo he explicado acá en otro estudio bíblico, como el ojo de la aguja es un hueco en las murallas de las ciudades grandes, porque durante la noche no pueden abrir las puertas principales por temor a una invasión. Pero entonces con esa puerta tan pequeña, ellos sí pueden pasar mercancía. Y luego la persona que va a entrar se puede meter de lado. Tiene que arrodillarse, tiene que meterse y a veces una persona o lo jala o lo empuja para que pueda entrar. Esto es una actitud muy bonita para el cristiano, porque nosotros también
Para poder liberarnos de las cargas tenemos que ponernos de rodillas, tenemos que entregar el equipaje, tenemos que pedirle al Señor, a nuestra Madre María y todos los santos que intercedan por nosotros para ver si nos dan un empujoncito. Y Jesús tiene razón cuando está diciendo eso. Es muy difícil y aquí no tiene que ser un rico millonario. Aquí todos nosotros, con los 5 pesos que tenemos, ya entramos en un pequeño drama. Y es bueno que nosotros sepamos de dónde vienen todas las bendiciones y que cuáles cosas más bien sería como la pregunta, cuáles cosas son importantísimas, de veras necesarias para poder entrar en el reino de los cielos. Que de eso tenemos que llenar el corazón. Así que Jesús detuvo en esta conversación a los judíos que le preguntaron si eran pocos, los puso en la línea para entrar por la puerta estrecha. Y se las cantó claramente, pero también a los cristianos que estamos leyendo este texto, también es para nosotros. Así que estamos en camino, recién vamos comenzando. Jesús, por supuesto, reta a estos hombres y como en el capítulo 19 de Mateo, donde dije lo del camello, la pregunta final era, ¿quién se podrá salvar? Si los que tienen medios, dice Jesús, es difícil para ellos entrar. Los santos en nuestra Iglesia Católica son un ejemplo muy interesante, porque ellos entendían que aún desprendiéndose de todas las cosas materiales, ellos todavía tenían muchos apegos y era trabajar en la oración y en una relación profunda con Dios, con Jesucristo, para que todos esos apegos se fueran yendo, para que el único apego que tengamos sea Cristo Jesús. Usted dirá, pero entonces, ¿cómo funciona en el mundo? ¿Cómo compro la comida? Es que la persona que está apegada a Cristo trabaja de una manera distinta, ahorra y administra el dinero de una manera diferente. Entonces los apegos cuando comienzan desde Jesucristo, la gerencia, el manejar, el trabajar y levantar una familia, bueno, pues educar una familia, formar un hogar, se hace más fácil. Tendremos problemas todos, enfermedades, pero con esa carga espiritual de pertenecerle al Señor, ser discípulos de Él y confiar en Él, nos da por lo menos una esperanza y una luz en el camino. Entonces, sí es importante que te ganes los dólares, que te ganes los pesos, porque sin ellos no se puede comer, no se puede tener una vida digna en esta sociedad. Pero recordando que tu corazón no se queda aquí, tu corazón se va para allá. Y desde ya tienes que estar entrenado a desprendimiento, pero también seguimiento para poder seguir al Señor. Entonces, ¿quién se podrá salvar? Agarrados de Jesús, todos. Pero necesitamos entrar en ese camino de discipulado. Entonces, con aquel que tiene el Espíritu Santo, con aquel que nos lo puede dar, con aquel que sopla sobre nosotros esa vida nueva. Entonces, continuaba el texto. Cuando el dueño de la casa se levante, entonces llega un momento en el que esa puerta se tiene que cerrar, la puerta estrecha. Se van a comenzar, dice el texto, a llamar desde afuera diciendo, Señor, ábrenos. Y él responderá, no sé de dónde sois. Es decir, no se parecen a mí, no tienen la marca mía. Son creación mía, pero no tienen nada de parecido. Entonces empezaréis a decir, hemos comido y bebido contigo, y has enseñado en nuestras plazas. Y él volverá a decir, no sé de dónde sois, retiraos de mí todos los agentes de injusticia. Entonces esto no solamente es de conocer de Jesús, conocer de la Eucaristía, de la fe católica, de la fe que todos los hermanos profesan, sino que también es vivirla, es encarnarla. No solamente es el decir mi acta de bautismo es la entrada al cielo. Hay mucho más que hacer todavía.
es tener la vida con una dirección clara, y la dirección clara es Cristo, es el Señor. Pero que entonces todo lo que se define en nuestra vida tiene que tener la luz de Cristo y el olor de Cristo, se dice en la Escritura. Por eso San Pablo mismo habla que, es en 1 Corintios capítulo 9, habla que las personas en esta tierra corren carreras para ganar una corona que se deshace. Eran coronitas en Grecia de hojitas. Y dice San Pablo, pero nosotros estamos luchando por una riqueza que no se pierde, que no se derrite, no se pudre. Es una riqueza celestial. Así que corran esta carrera. Pónganle energía, pónganle corazón, porque tenemos esa dirección, el discipulado, para poder seguir a nuestro Maestro, Cristo Jesús. A veces nos acostumbramos a tener una vida vivida en diferentes episodios, dependiendo de dónde estoy. Si estoy en la iglesia, estoy bien lindo. Pero si estoy parrandeando, el mero loco. Y muchos otros episodios. Y el Señor pide que nosotros recordemos que tenemos que ser la misma persona, con la misma inclinación y dirección como discípulos de Cristo, en la manera como hablamos en el trabajo, como hablamos con los amigos, como cuando estamos en la iglesia. Repito lo que decía este domingo pasado. No podemos pretender que una pequeña oracioncita, la decimos con fe y sí, claro, pero esa oración va a ser lo único de Dios que vas a tener durante el día. Eso es una capa de barniz, una sola capa de barniz. Pero una sola capa de barniz no hace un mueble espectacularmente bonito. Hay que darle varias capas en varios lugares para que cada esquina quede llena de ese barniz que la volverá como una capa protectora, la volverá brillante. Lo que quiero decir es entonces que nuestra vida espiritual no puede comenzar y acabar en un minuto. Cuando nuestra oración no es perenne, no es constante, cuando nuestro reflexionar en la escritura es muy pobre, cuando muchas cosas no son espirituales en nuestro diario vivir y por eso nuestros comportamientos como padres, como sacerdotes, como personas de trabajo común y corriente, del trabajo que tenemos que hacer todo el tiempo, a veces no damos testimonio en esos momentos. Se necesita por eso todos los días entrar por la puerta estrecha y no andar dividiendo, este no es momento de Dios, así que aquí sí puedo hacer lo que me dé la gana. Tú eres discípulo allá dentro de la iglesia, aquí. Discípulo cuando recibes la comunión, pero discípulo también cuando caminas, cuando manejas, como gritas, cuando haces lo que tienes que hacer. Que se note, que se note que tú tomaste una decisión y una opción por Cristo. Así que viene Jesús y les hace saber que esta calificación que ellos tienen o este pensamiento de entrada por mérito al reino de Dios no existe. Y les va a decir, allí será el llanto y el rechinar de dientes cuando le quieran decir al dueño del reino de Dios, ábrenos. Dices, no los conozco, no los conozco, dirá. Y entonces, pero si te escuchamos predicar, no, 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 fue una capita de barniz la que tenías. Tú no viviste una vida de Dios. No puedes pretender que eras cristiano porque te falta todavía un caminar más profundo para que se te note que Cristo reina en tu corazón. Y les dice Jesús, allí será el llanto y el rechinar de dientes cuando vean a Abraham, Isaac y Jacob y a todos los profetas en el reino de los cielos, mientras a ustedes se les echa fuera. ¡Wow! Nosotros pensábamos que ya estábamos adentro. Pues sí, el Señor los quiere adentro, pero para entrar al reino de Dios tiene que estar lleno de Dios, porque es el reino de Dios. Entonces el Señor no está rechazando ni poniendo más eh, etapas. No, 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 es la misma etapa, es solamente de discernimiento, de encarnarlo, de conocerlo más, de orar.
porque todo el esfuerzo espiritual que hacemos aquí nos está dando un tesoro, y es un tesoro para allá, porque nosotros vamos en camino para allá. No vivimos eternamente en este mundo, estamos de paso. Vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, y se pondrán a la mesa en el reino de Dios. Hay últimos que serán primeros y hay primeros que serán últimos. Es decir, esa mentalidad de castas, esa mentalidad de lugares, nosotros somos el pueblo original, tenemos más prebendas. No, todos somos hijos de Dios. Y no solamente son ustedes, no solamente soy yo, somos todos. Por eso de los 4 puntos cardinales aparecerán los hijos de Dios, brillantes como el sol. Es decir, hay esperanza. El Señor tiene una paciencia eterna, pero por supuesto llega el día en el que a nosotros se nos cerrará la puerta. Así que hayamos hecho la tarea. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Haz la tarea en vida, hermano. En vida da los regalos, en vida ama a los seres queridos, en vida trátalos bien, porque llega el momento en el que ya no, ya para qué. Así que este es un empuje que nos quiere dar Jesús, un empuje para la vida eterna, un empuje para ser realistas en la manera como somos católicos, como somos cristianos. De nuevo, esto es para cualquier denominación que una persona pertenezca, que si lo hace de corazón y seriamente, entonces vivirá a Cristo diariamente, no solamente como una pequeña capa de barniz, pero como carne, carne de mi vida, carne de mi corazón.